Hola chicos y chicas de tercero y cuarto grado de secundaria. Bienvenidos al área de ciencias sociales. Por supuesto, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Aprende con Les. Y por supuesto, también no te olvides de dar un clic en la campanita para que te puedan llegar las notificaciones. El día de hoy vamos a desarrollar la experiencia de aprendizaje número 4, que continuamos desarrollando esta experiencia de aprendizaje. Reflexionamos sobre los derechos y aportes de los grupos sociales con una mirada a nuestro bicentenario. Actividad que corresponde al área de ciencias sociales es la actividad número 5. Explicamos situaciones en las que se vulneran los derechos de los pueblos indígenas u originarios. Por supuesto, es un tema muy importante que debemos de conocer, chicos y chicas de tercero y cuarto de secundaria. Propósito de la actividad. En esta actividad conocerán que el boom del caucho en el país condujo al trabajo forzoso de los pueblos indígenas. A partir de la interpretación de diversas fuentes, comprenderán por qué y cómo se explotó el caucho, quiénes constituían la mano de obra y cuáles fueron las causas y las consecuencias de este proceso. Hola, en esta actividad explicaremos situaciones en las que se vulneran los derechos de dichos pueblos e identificaremos las causas y las consecuencias que han traído esta explotación. El paso número 2. Valora la información. Fuente número 1. Leemos. El caucho, un auge pagado con la vida de miles de indígenas. El auge de la explotación de gomas silvestres comenzó a mediados de la segunda mitad del siglo XIX e inició su declive en 1914. Su auge fue consecuencia de la fuerte demanda de gomas por parte de la industria europea y de los estados, mientras que su caída a partir de 1914 se debió a la entrada en producción de las plantaciones de Xeringa, Hevea brasiliensis que Gran Bretaña había establecido en sus colonias del sudeste asiático con semillas llevadas de contrabando desde Brasil. La actividad extractiva llegó a expandirse por toda la Amazonía peruana y tuvo consecuencias devastadoras por los pueblos indígenas, pero fueron particularmente brutales para aquellos que habitaban el espacio interfluvial, ubicado entre el Putumayo y el Caquetá, inmenso espacio que constituye el territorio tradicional de muchos de ellos, principalmente Bora, el Huitoto, el Ocaína, el Andoque y el Recígaro, quienes fueron los extractores directos de las gomas silvestres. Información muy importante entonces, el inicio del auge de la explotación de gomas silvestres. Las razones que explica esto son varias. La primera es que en esta zona la extracción fue realizada por empresas y no por individuos aislados. Primero fue por Arana y Hermanos, que tuvo como gerente al comerciante Julio César Arana, y luego The Peruvian Amazon Company, empresa que ese personaje estableció en Londres. El trabajo se basó en la habilitación, sistema que consiste en entregar bienes a los indígenas para que ellos los paguen con las gomas recolectadas. Información muy importante. Los caucheros sobrevaluaban los precios de los bienes industriales que les entregaban y subvaluaban el de las gomas silvestres que recibían. Se establecieron relaciones de intercambio asimétricas que generaron deudas que los indígenas nunca conseguían pagar. Otra razón que explica el terrible impacto causado por la actividad cauchera sobre la población indígena de esa zona fue el traslado que ella experimentó a partir de 1923, un año después de que el Perú entregara a Colombia mediante el Tratado Salomón Lozano el espacio interfluvial al que antes me he referido, cuando la población había sido llevada por los caucheros a territorio peruano en la margen derecha del Putumayo. Se desató un conflicto armado entre los ambos países. A raíz de esta confrontación, los caucheros volvieron a trasladar a la población hacia el sur. Fue así que llegaron a los ríos Napo,
Ampillacu y Nanay, este último al lado de Iquitos, donde hoy existen diversas comunidades habitadas por sus descendientes. Información muy importante acerca de las razones que se explica de la explotación. Número 2. La explotación indígena en el boom del caucho. Con frecuencia los indios eran azotados hasta la muerte. Me fueron reportados algunos casos de hombres y mujeres que murieron bajo el látigo, pero esto parece haber sido poco frecuente. Por lo general, las muertes por consecuencia de la flagelación sucedían algunos días después, y no siempre en la estación donde el azote había sido aplicado, sino más bien en el camino de vuelta a casa de esos desafortunados. En muchos casos, cuando los hombres y las mujeres habían sido tan cruelmente flagelados que sus heridas se pudrían, los racionales mataban a las víctimas por orden de su jefe, de sección o por decisión propia. A veces se aplicaba agua y sal sobre las heridas, pero en muchos casos no se hacía ni siquiera este miserable esfuerzo de curación tras una flagelación fatal, y la víctima, con gusanos en la carne, era desviada en el bosque para morir, o se le disparaba y el cuerpo era quemado o enterrado, o a menudo arrojado en el monte, cerca de las casas de la estación. Un sujeto británico que frecuentemente había azotado a los indios me informó que, en una estación abisinia a la que no visité, había visto flagelar a unas mujeres porque sus hijos pequeños no habían recogido suficiente caucho. Como se consideraba que estos niños eran demasiado pequeños para ser castigados, se azotaba a su madre bajo la mirada aterrorizada del pequeño en llanto, dándole solamente unos cuantos latigazos para que el niño se vuelva un mejor trabajador. A menudo los indios demuestran una fortaleza ante la tortura y la muerte inminente, que es una prueba innata de la excelencia de algunas de sus cualidades. Por ejemplo, en los testimonios adjuntos a este informe veremos cómo en más de una ocasión los hombres se rehusaron a delatar el escondite de los fugitivos, a pesar de las terribles amenazas de tortura, si es que no revelaban el paradero de los que se escaparon. Norman ha sido acusado de haberle cortado los brazos y las piernas a un jefe, a quien había capturado e interrogado, y que había preferido sufrir dicha muerte antes que delatar el refugio de los que habían huido. Me informaron sobre más de un caso de este tipo y no tengo ninguna duda de la veracidad de las acusaciones contra el hombre blanco, ni de la fortaleza de los indios. Si estuviesen en manos de buenos hombres bajo una administración honesta, las tribus del Putumayo serían diligentes e inteligentes trabajadores, hombres y mujeres. Ahora vamos a leer la fuente número 4, situación del trabajo forzoso en el Perú. En el Perú, como en muchos otros países, no resulta sencillo visualizar las actividades y el número de víctimas de trabajo forzoso, ya que, por lo general, los victimarios se ven favorecidos por las condiciones que resultan de la informalidad y la ilegalidad en las que se da. No obstante, la información que existe apunta a que el trabajo forzoso está presente en actividades como la tala ilegal de árboles, la minería ilegal, el trabajo doméstico, entre otras. En el caso de la extracción de la madera mediante la tala de árboles, el trabajo forzoso se manifiesta a través de dos modalidades principales. La primera, relativa a la habilitación enganche, se manifiesta más comúnmente en las comunidades indígenas de la región de la Amazonía, donde los patrones madereros, habilitadores, enganchadores arreglan contratos con algunos dirigentes comunales con el objeto de acceder generalmente de manera ilegal a los recursos madereros más valiosos del territorio comunal o de lugares relativamente cercanos. Los miembros de la comunidad reclutadas suelen terminar endeudados con los patrones en virtud a la sobrevaloración de los productos adelantados o anticipados, a lo que se suma el poco valor económico que se le da a la madera que pueden extraer, castigo de la madera, lo que no les permite cancelar sus deudas.
en este proceso el reclutamiento de los pobladores indígenas es voluntario y la pérdida del derecho a la libertad de trabajo se adquiere con el transcurso del tiempo. Los contratos carecen de referente monetario y, con consecuencia de las supuestas deudas contraídas por los anticipos, el habilitador o enganchador posterga indefinidamente el cumplimiento de la totalidad del contrato, convirtiéndolo en peonaje por deudas. La segunda modalidad, el enganche, se manifiesta a través de la captación de personas y el traslado de estas para trabajar en campamentos madereros, donde también se presenta la figura de generar supuestas deudas por el otorgamiento de anticipos de bienes de consumo, con el objeto de que sean pagados con su trabajo, dando lugar a la servidumbre por deudas. En estos campamentos además se restringe la libertad de movimiento de los trabajadores a través de amenazas contra su integridad física o con la retención de documentos. Fuente número 5. El trabajo forzoso en el siglo XX. Luego de la crisis del caucho a partir de la tercera década del siglo XX, los patrones pasaron a extraer otros recursos naturales demandados por el mercado internacional y continuaron explotando a los indígenas bajo el sistema de habilitación enganche. Se fortalecieron los fundos donde los patrones controlaban la mano de obra barata o gratuita indígena. Ello fue posible porque el Estado solo adjudicaba tierras a los patrones según la ley de tierras de montaña. El sistema de habilitación enganche se mantenía para la extracción de madera incluso después del cambio de la legislación de tierras a partir de 1974. La ley de comunidades nativas permite la titulación de tierras para asentamientos indígenas que vinieron a llamarse comunidades nativas. Sin embargo, la población indígena cautiva en los fundos permaneció bajo relaciones de servidumbre e incluso esclavitud, como lo demuestra el caso de la provincia de Atalaya, por lo menos hasta fines de la década de 1980. Muchas de las instituciones y prácticas originadas en la colonia, como las misiones reducciones, la mita, las correrías y las relaciones de servidumbre o esclavitud, se conservan hasta el presente en un contexto más moderno. La descolonización y el libre ejercicio de los derechos humanos colectivos e individuales de los pueblos indígenas está todavía pendiente. Muy bien, ahora vamos a poner en práctica lo aprendido. Actividad para estas semanas. Luego de leer las fuentes, el caucho, un auge pagado con la vida de miles de indígenas y también la explotación indígena en el boom del caucho. Luego respondamos las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿por qué y cómo se explotó el caucho? Segunda pregunta, ¿qué pueblos indígenas u originarios constituían la mano de obra? Tercera pregunta, ahora enumeremos y expliquemos las causas y consecuencias que generó esta situación de explotación de los pueblos indígenas u originarios. Siguiente actividad. Luego de leer las fuentes, situación del trabajo forzoso en el Perú y el trabajo forzoso en el siglo XX, respondamos las siguientes preguntas. Primera pregunta, ¿qué derechos fundamentales de los pueblos indígenas u originarios fueron vulnerados durante el boom del caucho? Pregunta número 2, ¿quiénes y cómo supervisaban la forma en que se desarrollaban los trabajos? Pregunta número 3, ¿por qué los mecanismos de trabajo forzoso siguen funcionando de esa manera? Y a continuación completemos el siguiente cuadro especificando cuáles son los cambios y las permanencias en cuanto al respeto de los derechos humanos y las condiciones de trabajo de los pueblos indígenas u originarios de la Amazonía, contrastando los años del boom del caucho respecto de la situación actual. Ahí tenemos entonces el trabajo forzoso, cambios y permanencias. Muy bien, finalmente elaboremos un texto en el que reconozcamos, en el marco del bicentenario de la independencia del Perú, cuáles son los retos en materia de protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas u originarios.
Lista de cotejo de autoevaluación de la competencia, construye interpretaciones históricas, criterios de evaluación, y aquí vamos a marcar con una X si has logrado o estás en proceso de lograrlo o qué puedes hacer para mejorar tus aprendizajes. Gracias, hasta la próxima. No te olvides de suscribirte a nuestro canal Aprende con Lexi. Hasta la próxima.